Les damos la bienvenida a este video perteneciente a un ciclo de grabaciones en donde nos acercaremos a algunos temas correspondientes a la cursada de anatomía. Este corresponde al cuarto trabajo práctico, brazo, codo y antebrazo. El tema a tratar hoy será la vascularización del brazo y del antebrazo. El objetivo de este video es que al finalizarlo el estudiante sea capaz de describir ordenadamente el trayecto de las arterias correspondientes al brazo y al antebrazo, identificar las ramas colaterales de dichas arterias y determinar el territorio de irrigación de las mismas. Dicho esto, comenzaremos hablando de las arterias del miembro superior a grandes rasgos, describiendo su trayecto, para luego ir profundizando en cada una de ellas con sus ramas y con sus relaciones más relevantes. Empezaremos con la arteria braquial, para luego continuar con sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. Luego, al final del video, describiremos los círculos anastomóticos del codo. Antes de iniciar, recomendamos que miren el video arteria axilar y espacios axilares, para fijar los conceptos con respecto a dicha arteria. Este se encuentra en el aula virtual de la segunda cátedra de anatomía. Ahora sí, para comenzar, debemos recordar que la arteria braquial es la continuación de la arteria axilar cuando cruza el borde inferior del pectoral mayor. Esta recorre la región anterior del brazo y termina bifurcándose en sus dos ramas terminales, la arteria cubital y la arteria radial. La bifurcación de la arteria braquial se da aproximadamente 4 centímetros por debajo de la interlínea articular del codo. Estas dos últimas ramas, las ramas terminales, continúan su recorrido por el antebrazo, en el cual la arteria cubital adopta un trayecto medial, mientras que la arteria radial será lateral. Ambas terminan en la región de la mano, dando sus ramas terminales. Como ya establecimos al principio del video, solo nos limitaremos a hablar sobre el trayecto de dichas arterias en la región del brazo y del antebrazo. Comenzaremos hablando sobre el trayecto de la arteria braquial. Esta arteria adopta una dirección rectilínea, descendiendo en sentido vertical por la cara anteromedial del brazo. En el brazo se encuentra en relación con un marco músculo-facial, el canal braquial. Se lo denomina así dado que, como veremos, se encuentra delimitado tanto por estructuras musculares como faciales. Como podemos ver en la imagen aumentada, dicho canal se encuentra delimitado hacia posterior en su parte más proximal por el borde medial del tríceps braquial, el cual se encuentra tapizado por el tabique intermuscular medial. Hacia inferior por el músculo braquial, cuya cara anterior tiene aplicada la arteria. Hacia medial por la fascia del brazo, la cual fue removida en las imágenes durante la disección, por lo tanto no podemos verla. Hacia lateral por el músculo coracobraquial en su parte más proximal, el cual se encuentra prolongado hacia inferior por el borde medial del músculo bíceps braquial. Este último es el músculo satélite de la arteria en el brazo. Con músculo satélite nos referimos a que se encuentra en íntima relación con la arteria en la mayor parte de su recorrido. En este recorrido por el canal braquial, el eje vasculonervioso del brazo es superficial medialmente, pero subfacial, permitiendo que este sea un punto en el cual podemos tomar el pulso en la región del brazo. Bien, ahora pasaremos a hablar de las relaciones de la arteria braquial en el brazo. Aquí podemos ver una vista anterior y una vista posterior del mismo, en el cual a la vista anterior le haremos un pequeño zoom in por el bien de la miopía y la visión de todos nosotros. En este trayecto, la arteria braquial se va a encontrar acompañada por dos venas braquiales, las cuales ascienden, una lateral y otra medial a la misma. Con respecto a los ramos terminales del plexo braquial, encontramos al nervio mediano, lateral a la arteria, el cual la va a cruzar en su recorrido en forma de X por delante para situarse medial a ella en la parte inferior del brazo. A su vez, el nervio cubital va a comenzar siendo medial a la misma para luego volverse posteromedial al internalizarse y ponerse por detrás del tabique intermuscular medial. Por otro lado, vamos a tener al nervio radial, el cual comienza posterior a ella y va a dirigirse junto con una de sus ramas, la arteria braquial profunda y la vena satélite de la misma, al surco para el nervio radial, en la cara posterior del húmero. A nivel de la fosa del codo, dicha arteria se encuentra en el surco bicipital medial, un espacio topográfico de suma importancia de la región. Como podemos ver en la imagen, este se encuentra delimitado hacia lateral por el tendón del bíceps braquial, hacia anterior
por la aponeurosis bicipital de dicho músculo, la cual está cortada hacia posterior por el músculo braquial y hacia medial por la cabeza cubital del pronador redondo. En este recorrido, sus elementos satélites continúan siendo las dos venas braquiales y el nervio mediano, que ahora se encuentra medial a la arteria. Nuevamente en este espacio, la arteria se encuentra superficial, separada de piel por la aponeurosis bicipital, siendo otra ubicación para tomar el pulso braquial. Vale aclarar que tendremos otro surco bicipital, el surco bicipital lateral, el cual no será explicado en este video, ya que excede la explicación de la arteria en cuestión. Bien, con respecto al territorio de irrigación de la arteria braquial, debemos recordar que dará diversas ramas colaterales, entre las cuales encontramos ramos musculares para los músculos del compartimento anterior del brazo y para el deltoides, la arteria nutricia del húmero, la cual no podemos ver ya que es bien profunda, la arteria braquial profunda, la cual penetra por el espacio axilar inferior, alcanzando la región posterior del brazo e irrigando a los músculos de este compartimiento, y las arterias colaterales cubital superior e inferior, las cuales abordaremos más adelante en el video al tratar sobre los círculos arteriales anastomóticos del codo. Ahora vamos a tomarnos un momento para analizar cuáles son las típicas reacciones de ustedes al ver estos videos. Podemos ver algo así como esto, el cual luego se lleva a pensar en el sándwich de milanesa que tienen guardado en la heladera, para luego cuando esté por terminar pongan caras como esta, pero sin embargo todos sabemos que el sentimiento que todos generalizamos es este. Sin embargo, nosotros, mientras vemos a ustedes hacer todo esto y sufrir, no podemos evitar hacer más nada que poner la mejor cara de que lo lamentamos muchísimo. Bien, dicho esto, continuemos con la arteria radial. La arteria radial es la rama de bifurcación lateral de la arteria braquial. Podemos describir sus relaciones y trayectos de manera más simple al dividir al antebrazo en 3 tercios diferentes. Pasaremos a describir el primer tercio con sus relaciones. En este primer tercio se encuentra en un canal muscular, como podemos ver en la imagen, delimitado por el músculo braquiorradial hacia lateral, el músculo pronador redondo hacia medial y más por debajo al músculo flexor radial del carpo, en esta dirección. Recordemos que al igual que la mayoría de las arterias profundas posee dos venas satélites y además en esta imagen puede verse a la arteria recurrente radial ascendiendo para también formar parte de los círculos anastomóticos del codo, tema que abordaremos más tarde. En su tercio medio se relaciona con el ramo superficial del nervio radial hacia lateral y con el músculo flexor radial del carpo hacia medial, mientras continúa en íntima relación con el músculo braquiorradial. Luego, en su tercio distal, podemos hallarla ocupando el canal del pulso, un sitio de vital importancia. Este se encuentra delimitado hacia lateral por el tendón del músculo braquiorradial y hacia medial por el tendón del músculo flexor radial del carpo. Tal como indica su nombre, en este canal podemos tomar el pulso radial. La arteria radial va a emitir numerosas ramas a nivel del antebrazo. Entre estas encontramos ramos musculares para el compartimento anterior del antebrazo y músculos vecinos, a la arteria nutricia del radio que irá a irrigar el hueso en cuestión, las ramas carpianas palmar y dorsal que van a anastomosarse con las homónimas de la arteria cubital y a la arteria recurrente radial, a la cual abordaremos con mayor profundidad al hablar sobre los círculos anastomóticos del codo. Pasemos ahora a hablar de la arteria cubital. La arteria cubital es la rama de bifurcación medial de la arteria braquial. Continuando con la forma que hemos descrito de la arteria radial, podemos dividir el trayecto de esta arteria en 3 porciones. En el tercio proximal, la arteria va a pasar lateral a la porción cubital de inserción del músculo pronador redondo, profundo al nervio mediano y al músculo flexor superficial de los dedos. Va a encontrarse dentro de la fascia de este último. En su tercio medio,
La arteria va a descender entre el músculo flexor cubital del carpo y reposado sobre el flexor profundo de los dedos, relacionándose hacia medial con el nervio cubital, y va a mantener estas mismas relaciones en el tercio distal. La única diferencia es que esta altura va a estar recubierta por una doble lámina facial, por un lado la fascia superficial y por otro una fascia profunda que se halla por delante del músculo flexor superficial de los dedos. ¿Por qué nos importa esto? Porque este es el motivo por el cual no se puede tomar el pulso cubital en el antebrazo. Además, aprovecharemos estas imágenes para marcar diversas ramas colaterales de la arteria cubital, como por ejemplo la arteria recurrente cubital anterior, la arteria interósea común y rama de esta última, la arteria interósea anterior. Luego, más hacia distal, la arteria cubital en la región del carpo va a encontrarse en el conducto cubital. Este conducto excede la región del antebrazo, por lo cual no lo abordaremos en este video. Volviendo a la región que sí nos compete para este video, vamos a nombrar las ramas colaterales que va a dar a nivel del antebrazo la arteria cubital. Primero aquí marcamos a la arteria y ahora sí, vamos a ver entre sus ramos los ramos musculares para los músculos adyacentes y vecinos. Luego vamos a tener a la rama dorsal y a la rama palmar carpiana que se anastomosan con las homónimas provenientes de la arteria radial. Luego podemos ver a la arteria recurrente cubital implicada en los círculos anastomóticos del codo y la arteria interósea común. El territorio de irrigación de esta arteria va a corresponder en parte al compartimento posterior del antebrazo, estructuras de los planos más profundos del compartimento anterior del antebrazo por medio de la interósea, y a los músculos que se encuentran más mediales de este mismo compartimento. Además, va a contribuir con la irrigación de la mano. Bueno, hemos llegado al final de este video y ustedes dirán, ¿por qué no me explicó los círculos anastomóticos del codo con todo lo que lo vinimos postergando? Lo que les vengo a decir es, esto es una mentira. Ahora vamos a continuar. No se asusten, vuelvan a agarrar sus apuntes y ahora vamos con los círculos anastomóticos del codo. Los círculos anastomóticos del codo están formados por dos círculos periepicondilios, unos periepicondilio medial y otro periepicondilio lateral. La principal función de este círculo es irrigar al complejo articular del codo. A su vez, como función accesoria, ante alguna lesión en alguna de estas arterias, la circulación puede restablecerse por medio de la arteria que no haya sido lesionada. Ahora sí, vamos a comenzar describiendo el círculo periepicondilio medial. Este círculo comenzaremos a partir de la arteria recurrente cubital, la cual puede dividirse en dos ramas, una rama anterior y una posterior. La rama recurrente cubital anterior va a anastomosarse con la arteria colateral cubital inferior proveniente de la arteria braquial, esto por delante de la epitróclea o epicóndilo medial. Ahora, por detrás del mismo epicóndilo o epitróclea, podemos ver a la rama posterior de la arteria recurrente cubital, la cual va a anastomosarse con la arteria colateral cubital superior, proveniente de la arteria braquial. Un trabalenguas esto. Ahora, vamos con el círculo periepicondilio lateral, el cual vamos a comenzar describiendo a partir de la arteria recurrente radial, la cual se anastomosa por delante del epicóndilo lateral, con una rama de la arteria braquial profunda, que es la arteria colateral radial. Ahora, por detrás del mismo, vamos a tener a la arteria interósea recurrente, la cual puede ser un ramo propio o puede provenir de la arteria interósea posterior. Y este va a anastomosarse, lo vemos por transparencia, por detrás del húmero, con una rama de la arteria braquial profunda, que es la arteria colateral media o colateral medial. Bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? No, broma, sino que vamos que ustedes pueden, que no cunda el pánico, que la verdadera conclusión, prometemos que este fue el último chiste del video, es que hay que prestarle especial atención al trayecto de las arterias, a las relaciones de la misma, sus ramos colaterales y los territorios de irrigación de estos. Insistimos que no olviden en estudiar las ramas colaterales de las arterias que fueron mencionadas en este video,
ya que tienen importantes relaciones y además, no se olviden, son muy tomadas en los exámenes. Recuerden que estos videos deben siempre, e insisto siempre, ser complementados con lectura de la bibliografía oficial y bajo ningún concepto deben ustedes simplemente estudiar a partir de estos videos. Ahora, para finalizar vamos a dejar un par de actividades las cuales pueden llegar a serles útiles. Les recomendamos que hagan estos cuadros en su casa y que lo rellenen con las relaciones y las ramas que competen a cada una de estas arterias. Esta fue la bibliografía oficial utilizada para la creación de este video. Y estos somos los participantes que se esforzaron para llevar este video a cabo y que su vida sea un poquito mejor. Les mandamos un saludo y hasta la próxima.